Y entonces el hijo de Sofía o la humanidad adúltera que lo abortó en los cielos, como lo registra Romanos 1, del 18 en adelante, abortó a su hijo como una de las escamas del dragón Yaldabaoth y lo llamó Sabaoth, y que luego esa misma humanidad adúltera lo llamaría Salomón por su negra y sucia sabiduría, el mismo que en la tierra construyó su primer templo, nombre y apelativo que recibió en los cielos en los soles de Lira, Sirio y Orión, entre otros, hace millones de años, antes de ser arrojado a esta tierra como Lucifer o Satanás, el diablo que engaña al mundo entero como Yahvé o Jehová, y que lo denuncia el Apocalipsis 12. Entonces este Sabaoth Salomón le dijo a sus 365 demonios que había formado como el limo, barro y polvo de su tierra, tierra de pasiones incontroladas y carne viciada en la maldad. Y le dijo también a sus 7 cabezas de oscuridad o poderes. Y así está escrito en el libro secreto de Juan, libro negado a la Biblia por los rabinos. Venid y creemos un ser humano a imagen del Dios verdadero para que nos dé la vida, pero con semejanza a nosotros mismos, los demonios, para que esta imagen humana nos dé su luz. Transliterando solo este pequeño fragmento a la Biblia por sus rabinos en el Génesis 1:26 a su acomodo. Y sigue diciendo el documental original. Crearon con sus poderes de maldad y copiaron los rasgos que habían aparecido de la imagen que el Dios verdadero, el Cristo en Jesús, les había mostrado. Cuando ellos, sin sospechar de dónde había salido la voz, escucharon. La humanidad existe y el vástago pífer de la humanidad. Entonces cada uno de los 300 demonios y las autoridades demoníacas aportaron un rasgo psíquico de su hedionda genética correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Y así fue formado el hombre de barro, que jamás es terrestre, y sí de los cielos, seres degradados a la forma más miserable de pensamiento, con genética animal de otras galaxias, mezclado con seres humanos de las humanidades que ellos invadían, como lo registra Romanos 1. Y esta es la formación del pueblo hebreo judío, un ser de lodo sin espíritu ni conciencia para el servicio de sus amos, como lo demuestra el pueblo judío en la tierra al día de hoy, cumpliendo cabalmente las leyes de su Dios Jehová en contra de las demás naciones. Y desde ayer para hoy, como dice el Apocalipsis 12, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón Salomón Jehová, pero este dragón fue derrotado por Miguel Arcángel y fue arrojado a la tierra, que ya tenía su propia humanidad existente. Y así lo narra el libro de Enoch, otro libro negado a la Biblia en su original, que dice, hablando de su caída, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos de su dios demonio, expulsados del cielo y arrojados a la tierra, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Y esta pequeña parte fue la que colocaron en los rabinos a su conveniencia en la Biblia, en el Génesis 6, del 1 al 4. Y sigue diciendo el documental original. Entonces Semiasa,
que así conocía Enoc en ese tiempo a Sabajot Salomón, que era el jefe de los demonios, o el mismo Jehová bíblico, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado ante el Señor de los Espíritus, o Padre eterno. Pero ellos, los demonios, le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema o maldición, a no retroceder hasta que todo esté cumplido. Y eran en total 200 demonios los que descendieron sobre la cima del monte llamado Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo maldición. Y entonces Jehová reunió a sus 7 cabezas, y cada una de ellas extirpó de sus sucios testículos su inmundicia para reinar sobre los hombres. Y así fue como se violentó la cadena genética original luminosa del hombre, cambiada por la asquerosa del dragón, cargado de pasiones, sensaciones, de deseos impuros, lujurias, odio, ira, engaño y sobre todo traición al ser interior o corazón del hombre. Ya que Lucifer, Jehová, no puede ingresar al corazón humano, entonces atrofiaría su mente. Y así violaron a la humanidad en su cadena genética ADAN, según la Biblia. Y esta es la razón por la cual sus rabinos escribieron de su Dios en el Génesis 2:7. Y formó Jehová Dios al hombre, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un ser inútil a la creación, luz del Padre y su Cristo. Por lo que Isaías, viendo este suceso, denunció: dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, de que él será estimado ante las leyes eternas, refiriéndose a Jehová y su falsa creación. Y así, cada cabeza luz de oscuridad hizo su aporte para violentar la genética humana original. La primera cabeza o ley de oscuridad es Atot, que tiene la cara de cabra, que muestra su pensar de oveja, y es el padre de todas las violaciones para dañar al hombre. Y dice: nuestro imperio establece el reinado del terror y gobierna sobre los 5 sentidos del hombre para adulterar la imagen original y atrofiar sus 5 sentidos. Por eso introdujeron en la Biblia su Pentateuco de mentiras, engaños, traiciones, sacrificios y leyes incumplibles para dañar el pensar humano. Libro que no pertenece a la humanidad, y sí a ellos en su genética perversa. Pentateuco que sí hace parte de la Biblia de ellos en su Torá. Esta cabeza en la Biblia aparece como el macho cabrío, otra identidad oculta de Sabajot Jehová. La segunda cabeza de oscuridad es Eloaio, que goza de su cara de mula, o que tiene cavilar de mula, como señor de las mentes envilecidas, y establece: soy Dios que me levanto en los desiertos, y llenaré la mente del hombre con imágenes de oscuridad para dañar su pensamiento perfecto. Y corresponde al Azazel del desierto. La tercera cabeza es Astapayo, que conserva y tiene el desmenuzar de la hiena, cara de hiena, para devorar el tiempo de los hombres, y dice: mi guerra es contra la verdad del Padre eterno, su Cristo, y la fuerza interior del hombre, para que en el final del tiempo no se levante. Por eso nos imponen los vicios, drogas, los celulares, películas, pornografía, reinados de belleza, campeonatos mundiales, etcétera, etcétera, y una cantidad de cosas
para distraer al hombre en su pensamiento y jamás vaya a su corazón donde mora su luz. La cuarta cabeza o ley oscura es Yao, que tiene astucia y que toma cara de serpiente dragón con 7 cabezas, gobernante de los mundos oscuros y atrasados, y anuncia: yo, Dios, con mis hijos ilumino mi empresa. Y es aquí donde nacen las logias secretas masónicas o Illuminatis del día de hoy, los judíos del ayer. La quinta cabeza o ley oscura es Sabajot, el Yahvé o Jehová bíblico, de las religiones que tiene de liberar y detecta la cara de dragón, como su padre, y que lo denuncia el Apocalipsis 12. Señor que elige pueblos y esclavos, Señor de las matanzas en sus sacrificios y ofrendas, el que pide diezmos para asegurar su reinado, ya que como Dios jamás ha creado nada, y esta cabeza asegura: el yugo de mis elegidos lucha apoyado por el Señor, Dragón Yaldabaoth su padre. Por eso impone las leyes incumplibles, como lo asegura Ezequiel 20, cuando nos advierte de ese Dios, cuando Él mismo asegura, abro comillas, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo, Jehová, también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir, y los contaminé en sus ofrendas. Y cuando hacían pasar por el fuego a su primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy su Dios, Jehová. Sí, Jehová, el mismo Sabajot, Salomón, sin descubrir todavía el impostor del Padre Eterno y su Cristo en Jesús de Díaz. Y la sexta cabeza es Adonín, los celos, que posee cara de mono, burlándose de su propio pueblo y de los hombres, donde se mezclan las sangres razas de los hombres bestias, los alienígenas, anunnakis, draconianos y purpurados, los grises cabezones y demás razas que infectan humanidades. Y esta cabeza sentencia: divide y vencerás. Este es mi símbolo para engañar, la dualidad para engañar al hombre inocente. Liberal y conservador, malo y bueno, guerra y paz, tinieblas y luz, yin y yang, los opuestos que nunca jamás se encontrarán porque no son verdad. La serpiente dragón simbólica que envuelve y atenaza a todos los hombres sin permitirles que respiren jamás, para que ellos no sean descubiertos, y que hoy se conoce en su aplicación como nuevo orden mundial o globalización. Y su séptima cabeza o ley oscura es Sabataios, que tiene cara y predicar de un fuego flameante, que transporta su llama de la libertad, la misma que ves allá en la isla de Manhattan, Estados Unidos. Lucifer Jehová, vestido de mujer, en contra de la luz eterna, y dice: libertad para mi rebelión, igualdad en mis elegidos Illuminatis, fraternidad entre mis hijos judíos, oh pueblo Israel de oscuridad. Pero que esta libertad, igualdad y fraternidad jamás exista en las demás naciones terrestres por ser nuestros enemigos, como hoy ya se comprueba en su globalización o nuevo orden mundial de los Illuminatis o judíos de ayer, que están haciendo guerras por todas partes para asesinar a la humanidad con sus vacunas y alimentos contaminados. Y así, estos caídos tuvieron hijos con las mujeres terrestres,
y fueron los gigantes Nefilim, bestias del ayer, que luego destruyeron todo hasta comerse a los hombres mismos. Y esta genética perversa de sus 7 cabezas fue introducida en la humanidad en el momento que estos demonios se acostaron con nuestras mujeres allá en la Atlántida, hace más de 13.000 años, alterando la genética original del hombre, que no es ADAN, como lo registra la Biblia, y que sí es de universos y soles. Porque a la llegada de estos demonios a la tierra, cuando fueron arrojados, como lo dice el Apocalipsis 12, por Miguel Arcángel, la humanidad ya existía en la tierra hace mucho, mucho tiempo atrás, contaminando así esta humanidad que era perfecta en las leyes de su corazón. Y desde entonces hasta hoy prevalece la genética perversa de ellos. Y este es el famoso sueño profundo o cuerpo psíquico incrustado en el cuerpo del hombre. La larva gusano, mitocondria o tumba corporal con la que la humanidad de ese tiempo perdió su divinidad y se convirtieron en los primeros hombres en el universo en conocer la muerte. Y fue el hombre un ser mortal, una capa de mentira y odio hacia sí mismo para que el hombre jamás encuentre su luz. Y dijeron los demonios, llamémosle Adán para que con su nombre nos dé el poder de la luz. ¿Por qué no fue anexada esta parte a la Biblia? Porque los descubre a ellos como los matarifes de la humanidad, razón por la cual mataron a Jesús. Por eso sus papas, sacerdotes, pastores o ministros en sus sectas e iglesias no leen el Apocalipsis, por ser la sentencia contra la rebelión de Lucifer Jehová en contra del Padre Eterno y su Cristo, y en contra de ellos mismos, quienes la practican cabalmente enseñando su asqueroso Antiguo Testamento en vez de predicar a Jesús. Y esta es la famosa Eva mitocondrial, o la tercera costilla sin ser explicada hasta hoy. Ahora, Eva no es una mujer literalmente, y sí, en todo el sentido, toda la humanidad que está vigente, corrupta y perversa como Sodoma y Gomorra, llena de crimen en contra de sus propios hermanos, donde de las 4 cadenas genéticas del ADAN, Jehová tomó la segunda cadena A o tercera costilla de ese código genético, quedando reducido al mísero ADN que conocemos hoy. Y esta es la razón por la que el Génesis 2:7 dice, y formó Jehová Dios al hombre del polvo mentira de su rebelión extraterrena y del barro ira del saber oscuro de su madre Sofía. Y por eso termina diciendo este impostor de Salomón Jehová, ahora que el hombre no alargue la mano y viva para siempre como nosotros, y en adelante serán sus días 120 años. En ese momento le anuló temporalmente la segunda cadena A o la tercera costilla de ese código genético, y de ser inmortal el hombre pasó a un simple mortal, y fue el hombre un ser viviente, un zombi o muerto en vida. Porque aunque el hombre camine, coma, beba, duerma y sea un profesional, como lo vemos trasegar por el mundo hoy, está muerto en vida por no saber cuál es su origen, cuál es su identidad, qué hace encarnado en esta tierra y qué papel desempeña en la creación ante su creador. Ya que el engaño consistía en trastornar sus sentidos a tal punto que el hombre empezó a olvidar
su identidad y propósito de estrella y comenzó a violentar sus propias leyes corporales y las de la misma naturaleza. Y este es el sentido y aplicación del sueño profundo u odio de quien se es y deja de ser. Inmortalidad que hasta el día de hoy y por conciencia ya el hombre descubre en su luz corazón, su origen genético perfecto en la luz, razón por la cual debemos mutar el pensamiento muerto del Antiguo Testamento y cambiarlo por el conocimiento de Jesús Cristo. Pasar de la mentira a la verdad, del miedo al valor, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Y que el único error y pecado del hombre fue desconocer a su verdadero Creador, el Padre eterno sin nombre y sin fin, el Padre de Cristo en Jesús. Ya que al día de hoy, a la rebelión de Jehová en esta tierra le queda poco tiempo, porque Jehová Dios y sus demonios tienen sus días contados desde el profeta Daniel 12, cuando dijo: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el anciano de días Jesús, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, 3,5 años que ya comenzaron. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo que se creyó santo, cosa que ocurrió en el año de 1918, cuando la ONU le otorgó la franja que hoy está en disputa, donde se reconoció al pueblo de Israel como una nación entre las demás. Entonces todas estas cosas serán cumplidas y la humanidad por fin será libre.